No carga nada en la pantalla, ¿no? Sí, sí nos aparece a nosotros, sí sale. Yo aquí no veo nada. No sé por qué en mi teléfono no veo nada. Qué raro. Tal vez es su red, pero nosotros sí podemos ver. Está en la primera diapositiva. Ok, entonces vamos a hacer esa mixtura, pues. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que corresponde a lo que es cirugía, perdón, a semiología cardiovascular. ¿Cambió la diapositiva? Sí, se Chicos, nota cambió la... Sí, sí, a la Ya, segunda. muy bien. Este es simplemente un recuerdo muy simple de cómo se ve la anatomía del corazón. Si hacemos un corte vamos a ver que hay dos aurículas, la derecha pintada de azul, la roja, perdón, la izquierda pintada de rojo. Vemos que las venas pulmonares tienen cuatro agujeritos porque son cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Aquí en la aurícula derecha vemos dos agujeritos, uno que corresponde al de la vena cava superior y otro que corresponde al de la vena cava inferior. Por aquí más o menos debe estar el nodo sinusal. Aquí ven ustedes al nodo auriculoventricular, que tiene una relación muy cercana con el anillo tricuspidio y con el septum interauricular. Esto es interesante porque cuando queremos ablacionar o queremos lesionar quirúrgicamente el nodo auriculoventricular es la zona donde lo ubicamos. A este nivel debe estar la válvula tricúspide, a este nivel está la válvula mitral. Creo que está bastante bien representado porque se llama tricúspide porque tiene tres cúspides, mientras que la mitral tiene solamente dos cúspides. En azul el ventrículo derecho, en rojo el ventrículo izquierdo. Miren ustedes, representado luego del nodo AB viene las de His, que es la única estructura que permite el pasaje normal de aurículas a ventrículos. Es decir, el sistema de conducción esta es la única vía por donde pasa la conducción. Y se divide luego en una rama derecha, en una rama izquierda, que se termina arborizando las fibras de Purkinje. En cuanto al sistema vascular, podemos ver aquí los dos grandes vasos, la arteria aorta que está naciendo de este ventrículo y la arteria pulmonar que nace de este ventrículo. Como verán ustedes, forman como una X, eso se llama relación de vasos cruzados y eso es bueno que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando hablen de cardiopatías congénitas. Esto corresponde a la aorta ascendente, el callado de la aorta y luego la aorta descendente. El día de ayer hablábamos, creo antes de ayer, del ductus arterioso, y este ligamento que se ve acá, entre el inicio de la aorta torácica descendente y la rama izquierda de la pulmonar, corresponde a un ligamento de lo que alguna vez fue el conducto arterioso. Luego podemos ver acá las arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda, que es esta que está acá. Esta primera parte inicial se denomina tronco de la coronaria izquierda, que se divide
en dos ramas, una que se dirige hacia la punta, llamada descendente anterior izquierda, y la otra que da la vuelta hacia este lado, que es la arteria circunfleja. Del otro ostium de la coronaria nace otro vaso, que es la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha es la responsable de la irrigación casi siempre del nodo sinusal y mayoritariamente del nodo auriculoventricular. Son recuerdos que yo sé que ustedes saben, pero que es bueno mencionarlos. Desde el punto de vista de semiología cardiovascular, tenemos que recordar que un síntoma es un trastorno subjetivo, es decir, no se puede ver. El signo es un trastorno demostrable por el médico, por lo tanto, sí es objetivo. Y los síntomas cardiovasculares más importantes son disnea, dolor, palpitaciones, edema, cianosis, síncope, que son algunos de los puntos que hemos tocado con ustedes en nuestras simulaciones y que espero que estén dominando. Muy bien, vamos a pasar un poco más. Son cosas que ya hemos tocado en las clases, sobre disnea, edema, sobre palpitaciones, sobre cianosis. Son cosas muy resumidas, y vamos a ir de frente a lo que nos interesa en esta charla. Bueno, acá voy a aprovechar para remarcar algunas características del dolor típico, que es el dolor coronario. El dolor atípico es indeterminado y el dolor torácico pues no tiene dolor, no tiene una causa exacta. No vamos a pasar. Muy bien, el examen cardiovascular comienza desde la inspección. Y la inspección no solamente del precordio, sino incluyendo el cuello. ¿Qué es lo que... Me pasé de frente. ¿Qué vamos a ver incluso en la cara? Primero la fascia. Por ejemplo, si yo veo a un paciente que tiene una fascia de trisomía 21, comúnmente llamado mongolismo, los pacientes con trisomía 21 tienen ciertas cardiopatías altamente conocidas, sobre todo CIB, sobre todo CIA. Voy a ver la coloración del paciente, la coloración de las conjuntivas, de los labios, de la nariz y del dorso de la lengua, buscando qué, cianosis, por ejemplo, o buscando qué, buscando ictericia. Podemos ver en la tricomía vitral, podemos ver el signo de Muset, que son las sacudidas rítmicos de la cabeza con los latidos. El Muset venoso, en fin, hay una serie de signología que podríamos observar en la cara del paciente. La posición. Si el paciente está en posición maometana, es decir, con el tórax dirigido hacia adelante, eso nos hace pensar en pericarditis. En la marcha del anginoso, en el signo o la posición de acropien. Caracoles. También nos permite ver la inspección del tórax, cómo está la función respiratoria, cómo respira el paciente, qué frecuencia respiratoria, si hay tirajes o no hay tirajes. Otra cosa que también ya hemos mencionado son los dedos hipocráticos o en palillos de tambor, en donde vamos a observar la convexidad de las uñas. Miren cómo es una uña normal, y en las uñas en palillo de tambor vamos a ver que las uñas están convexas. Y habíamos mencionado la hipertrofia distal de las falanges, que daba la impresión de estos palillos con los que se tamborilea. Luego de la inspección viene la palpación. Nos colocamos a la derecha del paciente, colocamos la mano derecha para los que somos diestros, de esta manera colocando la palma de la mano por debajo de la mamila o por debajo de la mama cuando es una paciente de sexo femenino. El examen de palpación puede hacerse, o de hecho debe hacerse, en decúbito supino, o sea, con el paciente recostado y boca arriba, y en la posición de Pachón, que es la posición en decúbito lateral izquierdo, como vamos a ver más adelante. En esta posición en decúbito lateral izquierdo, permite que
el corazón se aproxime a la jaula torácica y podamos ver y sentir mejor la actividad cardíaca. ¿Qué vamos a buscar en esta maniobra? Pues la ubicación del choque de punta o del ápex. Como ya habíamos mencionado, utilizamos para su localización las líneas horizontales dadas por los espacios intercostales y las líneas verticales que inician con la línea medioesternal, la línea paresternal izquierda, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, media y posterior. Entonces tenemos que localizar el choque de punta, ver la frecuencia, si está taquicárdico o no lo está, y la intensidad. Si es muy intenso como en las hipertrofias o más bien es un choque de punta amplio como en las dilataciones. Finalmente podemos buscar la presencia de el frémito o llamado también trill. El frémito no es sino la expresión de la presencia de un flujo turbulento por la obstrucción de algún vaso o de una válvula. La percusión, en realidad, no lo hacemos. En la semiología, ustedes van a poder ver que sí está en los libros, pero la mayor parte de médicos pensamos que es una pérdida de tiempo. Entonces, de la inspección pasamos a la palpación y de la palpación pasamos directamente a la ocultación. Se están viendo bien las diapositivas, ¿no? Porque yo la verdad en mi teléfono no los veo. Sí, doctor. Sí se ve, Sí doctor. se ve, doctor. Muy bien. Doctor, si quiere que se vea mejor, ponle la copita. No, el problema es que algo tiene, mira, voy a intentar poner y no se ve. Ah, sí se vio. ¿Lo ven bien? No nos aparece. Nos aparece como si estuviera, bueno, como hace un rato, ¿no? Sí, doctor, nos aparece normal. En el mío se ve bien, en mi computadora. Algo está raro. Bueno, mejor regreso como estaba, cosa que así Sí, doctor, me está guío bien. mejor. Entonces, la ubicación del corazón es esta. Generalmente el común de la gente cree que el corazón está hacia el lado izquierdo, pero si ustedes ven el dibujito, el corazón está ubicado hacia el centro del tórax, algo hacia el lado izquierdo. Entonces hemos dicho que hay líneas para ubicarnos bien, perpendiculares como la línea medio esternal, la línea paresternal izquierda, la línea medio clavicular, la línea axilar, que son las líneas verticales. Y las horizontales ubicamos las costillas y vemos los espacios intercostales que nos permiten saber, por ejemplo, que la punta normal está ubicado entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea medio clavicular. ¿Cómo hacemos la ocultación? Generalmente lo hacemos con el paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba. ¿La ocultación es solamente del tórax? No, también debemos ocultar los vasos del cuello. Y cuando nos referimos al vaso del cuello, estamos hablando generalmente de las carótidas. ¿Cuáles son los focos básicos de ocultación? El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. ¿Dónde está el foco aórtico? En el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paresternal derecha. El foco pulmonar está al otro lado, es decir, segundo espacio intercostal, línea paresternal izquierda. El foco tricuspidio está en la misma línea paresternal, pero hacia el cuarto espacio intercostal, y el foco mitral está en lo que sería la punta de este corazón. Pero estos son los focos básicos de ocultación porque pueden haber más, como el foco ubicado entre el foco pulmonar y el foco tricuspidio, que llamamos foco accesorio aórtico o aórtico adicional o de ERF. La verdad es que conmigo no van a aprender muchos nombres propios, porque la medicina está llena de nombres propios y cada médico en su momento quiso ponerle el nombre al signo que descubrió y tenemos 50.000 nombres. Entonces,
para no ocupar memoria en nuestro cerebro, pues les recomendaría que no lo recuerden. ¿Qué vamos a ocultar? Comenzaremos ocultando el ritmo y la frecuencia. En cuanto al ritmo, podemos encontrar, lo normal es que los ruidos cardíacos sean rítmicos, pero a veces puede haber una arritmia fisiológica, una arritmia respiratoria, es decir, que la frecuencia cardíaca aumenta en la inspiración y disminuye en la expiración, virtud de este juego que hay con el nervio vago. Esto es anormal, es muy frecuente observarse en niños pequeños, en atletas y a veces también en ancianos. Y debe diferenciarse de la arritmia patológica en donde no existe ninguna regularidad. La ocultación tiene algunas variables, desde los estetoscopios muy antiguos hasta los estetoscopios actuales, e incluso hay algunos electrónicos que la verdad que cuando salieron a mí me entusiasmaron mucho porque pensé que eso podía amplificar el sonido, y de hecho lo hace, pero también lo distorsiona. Así que no va a encontrar muchos médicos que utilicen estetoscopios electrónicos. Algunas maniobras, vuelvo a repetir, el único nombre que deben recordar es este, que es lo que utilizamos con más frecuencia, para ocultar, por ejemplo, llevando hacia adelante la caja torácica o levantando los brazos y las piernas. Esta maniobra permite aumentar el retorno venoso. ¿Y para qué nos sirve aumentar el retorno venoso? Todos los soplos del lado derecho aumentan cuando aumenta el retorno venoso. A veces es difícil diferenciar un soplo tricuspidio de un soplo mitral. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si el soplo tricuspidio está acá y el soplo mitral está acá. Bueno, eso es un corazón normal. A la hora que el corazón derecho o izquierdo crece, estos focos clásicos de ocultación cambian de ubicación. Entonces puede confundirnos. Entonces a veces no sabes, ¿este soplo es de insuficiencia mitral o es de insuficiencia tricuspidia? Entonces hace la maniobra de Azulay, eleva las piernas, eleva los brazos, la sangre regresa con mayor velocidad por razones de gravedad hacia el lado derecho del corazón y los soplos del lado derecho se incrementan. Entonces, si al hacer esta maniobra el soplo sistólico apical se hace más intenso, se debe entonces a una insuficiencia tricuspidia. La maniobra de Pachón es la colocación del paciente en decúbito lateral izquierdo. Ya habíamos mencionado que esto aproxima el corazón a la pared torácica y permite no solamente un mejor choque de punta, sino una mejor ocultación. Entonces habíamos mencionado que los focos clásicos son el foco aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Pero hay otras áreas en donde también podemos buscar soplos. Por ejemplo, el ductus se escucha mejor en el área externo-clavicular del lado izquierdo. Podemos buscar en el área ventricular derecha, que sería lo que llamamos el mesocardio. En el área epigástrica también podemos encontrar soplos. Por ejemplo, cuando tenemos una estenosis de la arteria renal, recordemos que los soplos no siempre son o exclusivamente del corazón, sino también de otras áreas como la aorta o, en este caso del ejemplo, la arteria renal. A veces ocurre que el soplo aórtico de estenosis aórtica no se escucha muy bien en el foco aórtico. Entonces nos vamos al foco accesorio aórtico y a veces lo escuchamos mejor. Algunos recuerdos muy simples de cuando empezamos la ocultación. Entonces hemos dicho que vamos a escuchar primero la frecuencia y el ritmo. Ahora empecemos a hacer el análisis de los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, ya lo vimos el día de ayer, o antes de ayer, ya estoy medio confundido, se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula mitral y la tricuspidia. ¿En qué momento ocurre este cierre? Al inicio de la fase de contracción isoplométrica.
Ahí es cuando se inicia y se cierra la válvula mitral. Luego viene que la intensidad de este primer ruido cardíaco va a depender de la fuerza de contracción del ventrículo. Es decir, un ventrículo fuerte va a cerrar las válvulas con fuerza y va a generar un primer ruido intenso. Entonces entenderemos que los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con una disfunción inotrópica importante, el primer ruido se va a atenuar. Entonces, si yo conozco un paciente, es mi paciente, conozco la intensidad de su primer ruido, y un día llega con disnea y en la ocultación veo que el primer ruido se ha atenuado, entonces recordaré que la intensidad del primer ruido depende, entre otras cosas, de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. ¿Es el único factor? No. Hay también un factor arterial originado por la distensión sistólica de la aorta y la pulmonar. Recuerden ustedes que el ventrículo eyecta contra la presión existente en el lado izquierdo de la arteria aorta y en el lado derecho contra la arteria pulmonar. Y depende también el primer ruido del factor auricular. Si la aurícula izquierda es una buena aurícula izquierda y se contrae con fuerza, eso va a hacer que los velos de la válvula mitral se abran por completo y cuando comience la sístole, esas válvulas van a estar tan abiertas que tienen una larga expulsión y un cierre intenso. Si la aurícula izquierda va perdiendo intensidad o va perdiendo fuerza, cosa que ocurre antes de las arritmias, también eso determinará una disminución de la intensidad del primer ruido. Vean ustedes cuántas características o cuántas cosas podemos ir revisando del primer ruido cardíaco. Por eso cuando ocultan y le pregunto al alumno, ¿de qué es la ocultación? No hay soplos. No, pues no es lo único que se busca. Entonces, comenzamos después de ver el ritmo y después de ver la frecuencia, empezamos a analizar el primer ruido y la intensidad del primer ruido. Entonces, ¿cuándo es un primer ruido intenso? Cuando los velos son anatómicamente e histológicamente normales, cuando el ventrículo izquierdo tiene un buen inotropismo, cuando la arteria no ofrece mucha impedancia, o no tiene presiones muy elevadas a nivel de aorta y pulmonar, y si la aurícula izquierda o derecha tienen pues una buena contracción, una buena capacidad de llenado. Luego del primer ruido viene el segundo ruido, y entre ambos hay un espacio de tiempo silente que vamos a llamar sístole. Es decir, todo lo que ocurra entre el primer ruido y el segundo ruido se llama sístole. Todo lo que ocurra entre el segundo ruido y el primer ruido del siguiente ciclo se denomina diástole. El tono del segundo ruido es ligeramente más alto y es un poco más corto. Su onomatopeya es lop. Entonces, en el primer ruido la onomatopeya era dom. Entonces, ¿cómo serían los ruidos? Dom lop, dom lop, dom lop. Bueno, es un poco de imaginación si ustedes quieren verlo de otra manera. Algunos dicen que es dum tap, dum tap, dum tap. ¿Dónde se encuentra? Perdón, el primer ruido es producido por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Entonces, ¿en qué focos debo ocultar el primer ruido? Obviamente en los focos mitral y tricuspidio. En cambio, el segundo ruido es producido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, ¿dónde debo ocultar mejor el segundo ruido? En los focos aórtico y pulmonar. Les decía a ustedes, o creo que el grupo anterior ya estoy un poco confundido, que los clínicos antiguos decían que el corazón tenía la forma de una pirámide trunca invertida. Quiere decir que la base de la pirámide estaba hacia arriba y la punta de la pirámide estaba hacia abajo. Esa es la razón por la que cuando nos referimos a los focos aórtico y pulmonar decimos focos de base.
mientras que los focos de mitral y tricuspidio, que están hacia la punta de esta pirámide trunca, les llamamos focos de punta. Lo más importante en la intensidad del segundo ruido, a diferencia en el caso del primer ruido, está debido a la calidad de las válvulas y movilidades tanto aórticas y pulmonar y de las presiones que estas manejan. Entonces, cuando yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar, el cierre de la pulmonar va a ser intenso. Entonces diré, el componente pulmonar del segundo ruido está reforzado. ¿Y cómo sé que es así? Cuando yo pongo el estetoscopio en el foco pulmonar, en los focos de base, y presto atención solamente al segundo ruido, voy a ver que normalmente el segundo ruido es más intenso en el foco aórtico, porque la aorta maneja presiones más o menos 4 veces superiores al del foco pulmonar. Pero cuando aparece hipertensión pulmonar y la presión pulmonar ya no es 30, sino 50, 70 o 100 milímetros de mercurio, esto produce un marcado incremento en el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, cuando yo oculte los focos de base, voy a ver que el segundo ruido es más intenso en el foco pulmonar. Entonces, segundo ruido aumentado en el foco aórtico, eso probablemente sea por hipertensión arterial. Segundo ruido aumentado en el foco pulmonar, probablemente sea por hipertensión pulmonar. Entonces, ustedes que estuvieron hablando el otro día sobre la Ise-Mengele y la hipertensión pulmonar, pues entonces tengan en cuenta que una forma de saber que hay hipertensión pulmonar es escuchando con atención cómo está el componente pulmonar del segundo ruido. Como dijimos hace un momento, todo aquello que está entre el segundo ruido y el primer ruido del siguiente ciclo se denomina espacio diastólico. Y después del segundo que viene el tercer ruido. Entonces, si yo uso un poco mi imaginación y me enseñaron qué ocurre, por qué se produce el segundo ruido, se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar cuando estas arterias le ganan en presión a los ventrículos. Y a partir de ahí empieza la relajación isovolumétrica. ¿Qué viene después? La fase de llenado rápido. ¿Qué es la fase de llenado rápido? Es la fase de llenado inicial en donde la aurícula llena con mucha rapidez, por eso se llama fase de llenado rápido, al ventrículo izquierdo. Al pasar ese volumen de sangre importante de la aurícula al ventrículo, eso hace retumbar las paredes, hace vibrar las paredes del ventrículo y esto genera este ruido, este tercer ruido. Entonces, ¿qué es el tercer ruido? Es el retumbo diastólico de las paredes ventriculares al inicio de la fase de llenado rápido. Entonces, si es así el tercer ruido, ¿cuándo ocurre el cuarto ruido? Ocurre al final de la fase de llenado. Recordemos que la diástole, sensu estricto, tiene 4 fases. La fase de llenado rápido, la fase de relajación isovolumétrica, luego viene la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y finalmente la sístole auricular. Entonces, al inicio, cuando el galope ocurre al inicio de la diástole, eso es un tercer ruido. Cuando ocurre al final de la diástole, coincidiendo con la contracción o sístole auricular, entonces a eso vamos a llamar un cuarto ruido. Estas barras resumen un poco todo lo que hemos hablado. Comienza la contracción isovolumétrica, se cierran las válvulas auriculoventriculares, primer ruido cardíaco. Gana en presión, el ventrículo le gana hacia la aorta, comienza la fase de eyección. Termina la fase de eyección, empieza a perder presión el ventrículo, cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, segundo ruido. Luego viene la fase de relajación isovolumétrica, en la fase de llenado rápido con la percepción del tercer ruido, la fase de llenado lento y finalmente en la telediástole, en la sístole auricular, puede percibirse el cuarto ruido.
Entonces van 1, 2, 3 y 4. Muy sencillo, muy fácil de entender. Tenemos que ver que además el segundo ruido puede desdoblarse de manera natural, de manera normal, y eso se llama desdoblamiento fisiológico. Entonces ya estamos viendo otra característica. El segundo ruido, no solamente vamos a ver la intensidad, que puede variar con la presión de la arteria aorta o pulmonar, sino que además puede ser desdoblado. Y este desdoblamiento, ¿por qué ocurre? Recordemos que durante la inspiración, al aumentar el retorno venoso, se llena más el lado derecho. ¿Qué tiene que ver con el segundo ruido? Recordemos que en el segundo ruido, la válvula aórtica y pulmonar no se cierran a la misma vez. Primero se cierra la aorta y luego se cierra la pulmonar. Cuando yo inspiro y aumento el retorno venoso, el ventrículo derecho va a recibir más sangre. Como recibe más sangre, se va a demorar más en inyectar. Entonces, el cierre aórtico se va a producir en su momento y el cierre pulmonar se va a retardar. Esto, durante la inspiración, me va a permitir ocultar un segundo ruido desdoblado. Pero durante la expiración, vuelve a juntarse la aorta y pulmonar. La separación normal, que es tan pequeñita entre el cierre de la aorta y la pulmonar, no se percibe con nuestros sentidos, pero se acentúa durante la inspiración. Entonces, el desdoblamiento que ocurre del segundo ruido en la inspiración y que desaparece en la expiración se denomina desdoblamiento fisiológico. ¿Es anormal? No, suele verse, por eso se llama fisiológico, en gente muy joven, sobre todo en niños. Entonces, veamos. En la inspiración se separan el componente aórtico del componente pulmonar. En la expiración se vuelven a juntar y lo escuchamos como si fuera un solo ruido. Entonces, este desdoblamiento del segundo ruido en la fase inspiratoria es una variante normal y se denomina desdoblamiento fisiológico. ¿Hasta aquí están entendidos, chicos? ¿O voy muy rápido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí voy muy rápido o sí están entendiendo? Todas las Sí, está yendo anteriores. bien. ¿Esto han hecho en teoría? No, No, Chicos, creo que ¿esto han hoy hecho lo en vamos teoría? a hacer. no, doctor. No, no ¿Hoy lo día hemos lo hecho. van a hacer? Se supone que es la primera clase. Bueno, vayamos a los soplos. Normalmente el flujo de la sangre dentro de los vasos y dentro del corazón se hace a través de un flujo que se denomina laminado. Eso lo vieron seguramente en fisiología y no lo vamos a repetir. La velocidad de la sangre dentro de los vasos y dentro del corazón es alrededor de 1 metro por segundo. Y es un flujo silencioso, es un flujo silente. Cuando ocurre alguna obstrucción de un vaso o de una válvula, el flujo cambia de flujo silencioso a un flujo turbulento, cuya velocidad cambia. Los flujos turbulentos pueden tener 2, 3, 4, 5 metros por segundo. Ese flujo turbulento, en su expresión auditiva, se denomina soplo. Cuando el flujo turbulento se palpa, recuerden cuando hablamos de palpación, hablamos de la palabra tril. Tril, traducido al español, sería frémito. El frémito, para que entiendan bien, es como cuando ustedes, ¿alguno de ustedes tiene gato? Yo tengo gatito. Muy bien, cuando el gato ronronea y tú le pones la mano en el lomo, ¿qué es lo que sientes? Una También se vibración. siente como, ajá, como una vibración en todo su cuerpo, no en el lomo, no, en la pancita también. Ok, eso es un frémito. Esa vibración que ustedes sienten al colocar la mano en el prejolio del paciente no es sino la expresión táctil del flujo turbulento. Entonces, este flujo turbulento, cuando se escucha, se llama soplo.
Este mismo flujo turbulento, cuando se palpa, se denomina drill o frémito. ¿Qué debemos describir en el soplo? Primero ubicarlo en qué ciclo en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra. Si está en la sístole o está en la diástole. Aunque algunos soplos abarcan ambos, tanto sístole como diástole. Luego tenemos que ver la localización. Y para eso vamos a utilizar los focos que conocemos. Si el soplo lo oculto en el foco órtico, será entonces un soplo órtico. Si el soplo lo escucho en el foco tricuspidio, será pues un soplo tricuspidio. Aunque, como muy bien dice acá, no siempre la localización coincide con el origen. Entonces, si el soplo estaba en sístole, entonces diré que es un soplo sistólico. Si está localizado en la aorta, diré que es un soplo sistólico aórtico. Lo siguiente que voy a ver es a dónde se irradia el soplo. Y recordemos que la irradiación sigue la columna de sangre. Si vamos a regresar a esta diapositiva. Ok, si el soplo ocurre por una estenosis de la válvula aórtica, están viendo el corazoncito, ¿verdad? ¿Están viendo el corazoncito? Sí, doctor. Si el soplo ocurre aquí a nivel de la válvula aórtica, el flujo turbulento ocurre entonces en la raíz de la aorta, sube el flujo turbulento hacia el callado de la aorta, entra al tronco brachiocefálico, entra a la arteria, la carótida primitiva del lado izquierdo, y esa turbulencia va a seguir entonces la columna de sangre. Entonces el soplo aórtico, ¿a dónde se irradia? Al cuello. En cambio, cuando el soplo es de insuficiencia mitral, se irradia ¿a dónde? Hacia la axila. Si vemos este dibujito, podemos pensar que los dos aurículos están hacia arriba y los dos ventrículos están hacia abajo. La verdad es que el corazón está echado hacia este lado. De tal manera que cuando hay soplo de insuficiencia mitral, la irradiación del soplo va hacia el lado de la axila. Entonces, lo que nos decía esta diapositiva era que cuando veamos el soplo, cuando ocultemos el soplo, tenemos que ver hacia dónde se irradia. Y la irradiación se hace siguiendo la columna de sangre. Pues les puse el ejemplo de la estenosis aórtica porque se iba al cuello. Luego tenemos que ver la intensidad y las modificaciones. No todos los soplos son buenos, no todos los soplos son malos, hay algunos que son, digamos, soplos buenos, llamados benignos o soplos funcionales, y los que sí tienen daño estructural se denominan soplos orgánicos. ¿Cómo se caracterizan los soplos funcionales? Primero, porque son generalmente sistólicos. Hay muy pocos soplos funcionales diastólicos, casi siempre son sistólicos. La intensidad, ahora vamos a ver cómo se clasifican. Generalmente son de baja intensidad, es decir, de grado 1, de repente de grado 2. Rara vez es de grado 3, nunca de grado 4 ni 5. Y es frecuente verlo en niños y en adolescentes. En cambio, los soplos orgánicos sí representan daño estructural de las válvulas, de las paredes del corazón o de las arterias. Aquí está la clasificación de Harvey, de Levine y Harvey sobre la intensidad. Recuerden ustedes que si bien hemos dicho que los signos son objetivos, la objetividad de cada persona es variable. Entonces, cuando su profesor les diga, este es un soplo de grado 3, tienen ustedes que grabar en la memoria que esa intensidad es de grado 3, para que cuando ustedes escuchen otro soplo en otro momento tengan un comparador y saber si realmente es 3 o no. Los soplos están divididos en 6 grados. Voy a trazar una línea acá. Hacia abajo 4, 5 y 6, hacia arriba 3, 2 y 1. ¿Qué es un soplo de grado 1? Es un soplo muy débil. Generalmente es el soplo que oculta un oído entrenado como el oído del cardiólogo. Es un soplo que se le pasa al médico internista, al médico general, el interno por supuesto no escucha y ustedes menos todavía. El soplo grado 2 es un soplo que ya es más fácil de escuchar, pero hay que concentrarse mucho
y requerir sobre todo mucho silencio. El soplo de grado 3 es un soplo que es fácil de escuchar, claramente audible, pero ninguno de estos tiene frémito. Como ustedes recordarán, el examen clínico comenzó con inspección y luego palpación. Si yo encuentro ya un frémito, yo ya sé que ese soplo va a ser de grado 4 hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre grado 3 y grado 4? No solamente la intensidad, sino fundamentalmente la presencia de frémito. Si no hay frémito, ese soplo no es 4, debe ser 3. El grado 5 es un soplo, al igual que este, intenso, pero que el estetoscopio ni siquiera podría ser puesto en la piel, sino puede ser estar muy cerca de la piel en el aire y aún así escucharse el soplo. Y el soplo de grado 6 es un soplo que ni siquiera requiere estetoscopio. Simplemente acerco el pabellón auricular y voy a sentir el soplo. Entonces, como verán ustedes, hay mucho de subjetividad en esta clasificación, pero es la clasificación que estamos usando. Chicos, yo creo que terminamos acá para que tengan tiempo para alistarse a la siguiente clase o seguimos. Ya son 8:15. Aún falta mucho, doctor, porque sí, a las 8:30 empezaría la siguiente. Ah, ¿no quieren ir al baño, nada? Yo lo dejé por eso. Ah, ya. Sí, estaría bien, doctor. Más bien quería consultarle algo. Lo que pasa es que nos dijeron que teníamos que enviarle a usted las rúbricas. Sí, ¿Hasta cuándo va usted a aceptar que se las enviemos? no importa. Envíamelas nomás el domingo, el lunes, no hay problema. Ya, doctor. Cada quien se lo Pero envía a su correo, ¿verdad? ¿O tengo que recopilar? ¿Cómo desea? a veces el delegado me envía todas las rúbricas juntas para que Ya, no tengan problemas. Yo te ya, doctor. recomendaría, Entonces, para evitar problemas, envía tú las rúbricas de los tres con copia a todos, para que todos sepan de que se ha llegado la rúbrica. Ya si yo no entrego las notas es culpa mía, porque llegó la rúbrica y yo no he calificado. claro, doctor. Entonces ya. Solo estaría esperando la rúbrica de mi compañera Úrsula porque Héctor ya me había enviado y ni bien me lo envíe, yo se lo envío a usted y con copia a mis compañeros. Envíen todo junto. Sí, envíen todo junto. Más bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que no quedó claro. Podemos avanzar un par de diapositivas más, por si acaso. Sí, doctor. No sé ¿Preguntas? qué opinan mis compañeros. Doctor, yo le quería preguntar acerca del seminario que va a haber mañana. ¿A qué hora sería? ¿Podría ser en la noche? ¿Qué seminario? Sí, sí, doctor. ¿Qué seminario? Los que hemos programado, 3 seminarios de, este, un ratito, acá lo tengo apuntado. Ya, pero no habíamos quedado a hacerlo en el día. Ah, ya, no hay problema, doctor, también, en el día puede ser. ¿Cómo están ustedes de tiempo? Pues lo que no quiero es que me estén cambiando a última hora. Sí, justamente eso, chicos. Hay que pensar bien a qué hora vamos a decirle al doctor porque es un poco incómodo estar haciendo, ¿no? El cambio. Creo que mañana al menos no nos han dicho que tenemos clase en la noche, pero eh, podría ser en todo caso a las 8 o 9, ¿no? Porque no nos han dicho nada tampoco. Ya, podemos hacerlo de 8 a 10 de la noche para que tengan ustedes tiempo también de preparar el tema. Claro, También mañana no se olviden empezaría también de enviarme, Úrsula. chicos, no se olviden de enviarme todos los temas que están exponiendo. Se corrijan las historias y envíenmelas. Ahí sí pueden enviarlo cada uno por separado, o si quieren también envíen todo junto, porque tengo que armar una carpeta y presentar a la universidad el trabajo que están haciendo ustedes. Porque a la hora que me preguntan, porque como ustedes saben, yo no les voy a tomar examen. Entonces, cuando me pregunten cómo los he calificado, pues ahí vamos a ver por qué tienen buena o mala nota. Lamentablemente, en nuestro sistema educativo, y no creo que cambie, la evaluación es importante. En realidad, para mí, desde que ustedes
llegan temprano, desde que asisten, desde que intervienen. Ya yo veo la calidad de preguntas que hacen, el interés que le ponen. Eso es lo que te califica. De repente das un examen que es malo, eso no te quita puntos como alumno. ¿Alguna otra pregunta? Listo, doctor. Entonces, más o menos, ¿cuánto duraría la exposición? Dependiendo de cómo cada quien lo quiera Traten, elaborar, ¿verdad? traten de que sea de 15 a 20 minutos nada más. Una de las cosas que uno debe ir desarrollando cuando uno expone es la capacidad de síntesis. Por ejemplo, este tema de semiología es imposible sintetizar por la cantidad de nombres y datos que tiene que darse. ¿Por qué? Porque esta debió haber sido la primera clase y con esto debió haber arrancado todo, a entender por qué cuando me hablan de estenosis aórtica es un soplo sistólico y activo, por qué no es un soplo diastólico, o por qué no es un soplo regurgitativo, o por qué va al cuello. Eso debe haber quedado claro desde el inicio. Pero me llama la atención que me digan que no han hecho esa clase. En fin. Ya, mañana a las 8 entonces, chicos. Sí, doctor, entonces estaría quedando a las 8. Voy a programar la reunión. Gracias. Listo. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Gracias, Gracias, doctor. doctor.